Gracias por ingresar a la lección número 27 de este proyecto de 60 lecciones de Cristología, estudiando la bendita y gloriosa persona de nuestro Señor Jesucristo. El Cristo, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, fue anunciado desde la antigüedad por Moisés, los profetas y los salmos. La Torá, la ley de Moisés, anunciaba al Mesías. Lo anunciaba de diversas maneras y desde la lección número 25 estamos estudiando que lo anunciaba la Torá desde las fiestas levíticas, desde las fiestas de Jehová, las fiestas que figuran en Levítico capítulo 23. Muy bien, amigos, gracias por ingresar a la lección número 27. En la lección número 25 vimos las fiestas de la primavera de Israel. Las 4 primeras fiestas, sobre todo, hablan de la primera venida del Mesías a Jerusalén, su obra, sus beneficios y bendiciones. En el programa, en la lección anterior, lección número 26, comenzamos a desarrollar las fiestas del otoño de Israel. Y vimos vimos dos, la fiesta del día de las trompetas, anunciando que Dios había creado a Adán, que Adán había caído en pecado, anunciando el juicio, anunciando la venida del Mesías con el shofar, anunciando la venida del Mesías que hará una nueva persona por las promesas del nuevo pacto y por su poder, y dará Espíritu Santo a los creyentes. Hará un nuevo Adán y establecerá la era mesiánica. Vendrá el Mesías anunciado con shofar. ¡Qué magnífico, qué magnífico! Segunda fiesta del otoño fue la fiesta del día del Yom Kippur. El Mesías sería ofrenda sacrificial por nuestros pecados y, una vez resucitado, elevado al cielo y exaltado por el Padre, fue declarado sumo sacerdote, y de esa manera él ofició y oficia nuestro perdón de pecados eterno. Amén. Vamos a considerar en esta lección 27 la última de las 7 fiestas levíticas. Vamos a considerar la fiesta de los tabernáculos y cómo anuncia al Mesías. ¿Por qué no estamos estudiando las fiestas? Algún día dedicaremos más horas a esto. En realidad estamos estudiando Cristología, la persona del Mesías de Israel, nuestro Señor Jesucristo, presentado, anunciado por las fiestas levíticas. Las 4 primeras anuncian su primera venida a Jerusalén. Las 3 últimas anuncian la segunda venida a Jerusalén del Mesías. Les recuerdo, aquí los vamos a poner 7 capítulos que usted debe leer en casa. Esto es tarea para la casa, 7 capítulos que debe leer en casa para comprender mejor toda esta temática. Y ojo, leerlos ubicándonos en el contexto, en el tiempo, en el trasfondo. Primer capítulo que usted tiene que leer es Levítico 23. Allí están las 7 fiestas. Leemos en estos días Levítico 23. Segundo, Deuteronomio 16. Moisés repitió la ley y aquí en Deuteronomio 16 repitió las fiestas. Tercer capítulo para leer y comprender las fiestas de Jehová. Éxodo 12. Allá en Egipto, aquella noche en Egipto, la fiesta de la Pascua. La Pascua en Egipto dio origen a la fiesta de la Pascua judía, y sobre esa base Dios tenía preparado, iba a anunciar su Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuarto capítulo para leer, Levítico 16. Vimos en la lección anterior, y yo espero que usted vaya en orden, Claro, viendo en orden las lecciones y tomando sus propios apuntes. Cuarto capítulo para leer Levítico 16. Era el día del perdón, el día de la expiación, el día del Yom Kippur, que cumplimentó el Señor en su persona como ofrenda sacrificial y como sumo sacerdote de los bienes venideros. Quinto capítulo para leer Zacarías 14. Anuncia que cuando venga el Mesías será rey en Jerusalén
y festejarán la fiesta de los tabernáculos. Y capítulo 6, capítulo 7 para leer Números 28, Números 29, allí está todo el listado de los sacrificios que los judíos tenían que realizar cada día del año. Muy bien, fiesta de los tabernáculos. Titulé esta lección número 27 de la siguiente manera. Estamos estudiando Cristología, estamos estudiando la persona del Señor Jesús. El Mesías, anunciado por la fiesta de los tabernáculos. Lo vuelvo a decir, el Mesías, anunciado por la fiesta de los tabernáculos. Y vamos a leer en Levítico 23, versículos 33 al 44, cuando Dios instituyó esta fiesta, que en principio era recordatoria y luego con el correr del tiempo llegó a ser también anunciatoria. Lo vamos a explicar. Por lo pronto voy a leer en mi Biblia Levítico 23, versículos 33 al 44. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo, les dije, Tisri, avanzado septiembre, ¿verdad? Bien, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificios, libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo, el octavo día será también día de reposo. Tomaréis el primer día ramas por fruto de árbol hermoso. Mire usted, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos, sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Con esas ramas ellos iban a hacer las chocitas, la azúcar, porque era la fiesta de los tabernáculos, Sucot. Bien, haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Así es, ellos tenían que estar en esas chocitas, en esas azúcar, en tabernáculos 7 días y dormir las 7 noches allí. Estaba formado por ramas, se dejaban ver las estrellas, no tenían que dormir debajo de ningún techo, ni de ningún balcón, nada. A la luz de las estrellas, bajo esas chocitas hechas de estas ramas especiales, árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. 4 tipos de ramas distintas. Dice: en tabernáculos habitaréis 7 días, dormirán 7 noches, todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Versículo 43, muy importante, mire, léalo en su Biblia, Levítico 23, 43, para que sepan vuestros descendientes, vuestros hijos, que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel, cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios, así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Tenían que vivir y dormir 7 noches allí bajo los tabernáculos, con todos los niños, la familia, algo lindo. Y para recordar que cuando Dios los había sacado de Egipto, los hizo morar en el desierto de esa manera. Y Dios estuvo con ellos.
y les sacó agua de la peña, les sacó agua de la roca. Una fiesta hermosa, 7 días para alegrarse y recordar la obra de Dios en la antigüedad del pueblo de Israel. Magnífico. Algunas referencias tengo aquí. En primera instancia era una fiesta recordatoria. Lo vuelvo a decir, lo leímos recién. Era fiesta sería fiesta recordatoria de cuando Dios sacó a los judíos de Egipto y los hizo morar en Sukkot, fiesta de los tabernáculos, y moraban alrededor de su presencia en el tabernáculo. Bueno, eso fue más adelante, pero cuando los hizo salir de Egipto, moraron en Sucas. Leemos eso aquí, Levítico 23:43. La fiesta fue para que los niños, sus hijos, sus nietos, recordaran, supieran que cuando Jehová los sacó de Egipto moraron en Sucas. Y también les hizo beber agua de la roca que les hizo brotar aguas limpias. De modo que, queridos amigos, hermanos, la fiesta de los tabernáculos en principio fue una fiesta para recordar la obra de Dios, una fiesta recordatoria, pero que con el correr del tiempo, además de ser una fiesta recordatoria, llegó a ser también una fiesta anunciatoria de que Dios los sacaría y los sacará a Israel de las naciones, y Dios morará en medio de ellos. Y hay un listado de textos de los profetas, es decir, en primera instancia, Levítico 23, Deuteronomio 16, la fiesta era recordatoria de cuando Dios los sacó de Egipto, moraron en tabernáculos. Bien, pero después con el correr del tiempo vinieron los profetas y fueron agregando conceptos, agregando ideas, agregando promesas de que Dios les iba a sacar de todas las naciones, iba a venir el Mesías, iba a morar en medio de ellos. Entonces la fiesta tomó otro color, llegaron otras celebraciones. Bueno, tienen 7 días para festejar, ¿verdad? Entonces van recordando lo que Dios hizo en la antigüedad, y además viene este aspecto anunciatorio. Anuncia que el Mesías vendrá, que les librará de las naciones, que morará en medio de ellos, como decían y dicen los profetas. Vamos a leer algunos textos de esos profetas. Joel 3:21, lo podemos leer en la última frasecita de Joel. Dice, Jehová morará en Sión. Son textos mesiánicos. Recuerde que el Mesías de Israel es Jehová en ser humano judío. Jehová de los ejércitos en ser humano judío. Ya lo hemos estudiado en lecciones anteriores. Joel 3:21. Además, podemos leer Sofonías 3, del 8 al 20. Un buen capítulo allí, un buen texto que dice que Jehová morará en medio de Israel. Jehová será rey de Israel. Léalo, lo ponemos acá, lo repetimos. Sofonías 3, 8 al 20. Jehová será el rey de Israel, estará en medio de su pueblo. Jehová está en medio de ti, poderoso, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Claro, a futuro, cuando venga, Jehová será rey de Israel. Jehová, rey, eso es el Mesías de Israel, Jehová en ser humano judío. Otro texto más, pusimos Joel 3:21, pusimos Sofonías 3, 8 al 20, Zacarías 14. Varias veces hemos citado Zacarías 14. Los primeros 3 versículos dice que Jehová vendrá, Jehová de los ejércitos, les amparará, les defenderá, pondrá sus pies en el monte de los olivos, entrará en Jerusalén, será rey sobre toda la tierra. Y dice que de año en año, cuando Él more con ellos, de año en año, subirán a Jerusalén todos los habitantes del reino para festejar la fiesta de los tabernáculos. Por favor, en especial lea Zacarías 14, lo estoy buscando aquí, y versículo 16.
Zacarías 14:16. Todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieren contra Jerusalén, eso es en la gran tribulación, justo antes de llegar al Mesías. Todos los que sobrevivieren subirán de año en año a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Así es, mis amigos, es la fiesta anunciatoria, o que anunciaba, hoy anuncia, en aquel tiempo será una realidad. Jehová va a morar en medio de ellos. Joel 3:21, Sofonías 3:8 al 20, Zacarías 14, Isaías 12. Vamos a leer Isaías 12. En medio de esos 7 días de fiesta se leía Isaías 12, un corto capítulo. Dice: en aquel día cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es mi salvación, dice el judío. Me aseguraré, no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido mi salvación para mí. Sacaréis, y esto es importante, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Esto en algunos textos se puede tomar en sentido figurado, en sentido espiritual, como aguas frescas que renuevan nuestro interior y que brotan del interior en beneficio del prójimo. Sacaréis con gozo aguas vivas, aguas de manantiales, aguas de fuentes de salvación. Pero además es literal en el sentido de que cuando el Señor, el Mesías, venga a Jerusalén, en Jerusalén, en el monte del templo, van a brotar aguas frescas. Y diréis en aquel día, Isaías 12:4, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra. Así se cantará y se expresará cuando ya Jehová reine allí con ellos, recordando lo que ha hecho, liberándolo de las naciones. Versículo 5, Isaías 12:5. Cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjaste y canta, oh moradora de Sión, Jerusalén, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Llegará el día que eso será una realidad. El Mesías vendrá a Jerusalén, reinará en Jerusalén, estará en medio de ellos. Y en el monte del templo brotarán aguas vivas. Recién citaba de memoria un poquito Zacarías 14. Quiero leer textos claves. Versículo 4. En aquel día que regrese se afirmarán sus pies en el monte de los olivos. Versículo 9. Jehová, Zacarías 14:4. Zacarías 14:9. Jehová será rey sobre toda la tierra. Zacarías 14:8. Acontecerá en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, brotarán del monte del templo, la mitad de ellas hacia el mar oriental, la mitad al mar occidental en verano y en invierno. Estas aguas sanearán el mar muerto y sanearán también el Mediterráneo. El mar muerto, ¿de dónde lo sacamos a eso? De Ezequiel 47. Pero antes un texto en Zacarías 14:16 que les dije de memoria. Lo leí. Todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, festejar tabernáculos. El Señor los habrá sacado de las naciones, habrá venido, reinará, morará en medio de ellos. Les decía, Ezequiel 47, usted lo puede leer en casa, todo el capítulo. Del templo, del monte del templo, surgirán aguas vivas, manantial. Pasará por enfrente de Jerusalén una rama, un afluente, una rama del río irá hacia el mar muerto para sanearlo y otra hacia el mar Mediterráneo. Y dice aquí, Ezequiel 47, todo el capítulo, léalo. Cuando esas aguas limpias y puras entren en el mar muerto, sanearán el mar muerto. Tendrá peces. Habrá pescadores en el mar muerto, mire usted, y habrá árboles en su ribera, allí de la ribera del río,
por el desierto de Judea. Eso realmente es algo magnífico. Entonces, la fiesta de tabernáculos era recordatoria que Dios los había sacado de Egipto, los había hecho morar en tabernáculos y les había dado agua de la peña. Pero comenzó también, sin olvidar lo recordatorio, a hacer una fiesta anunciatoria. Cuando venga el Mesías, en el monte del templo brotarán aguas frescas. Cuando venga el Mesías, morará en Sión. Cuando venga el Mesías, estará en medio de ti. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Zacarías 14, reinará, brotarán aguas. De año en año subirán a adorar al rey y festejar la fiesta. El rey estará en medio de ellos. Leían Isaías 12, como leímos recién, y leían también, o recordaban también, Ezequiel 47. Jehová de los ejércitos en ser humano judío, el Mesías, de él estamos estudiando, reinará, será adorado, brotarán aguas vivas ahí en ese lugar, celebrarán tabernáculos. Magnífico, mis amigos. Ese es entonces el sentido de la fiesta, que en un principio fue recordatoria, y luego con el correr de los siglos y diversas profecías llegó a ser, además de recordatoria, anunciatoria. El Mesías vendrá, los librará de las naciones, morará en medio de ellos, brotarán aguas vivas, disfrutarán. Jehová reinará, Jehová de los ejércitos, en la persona del Rey, Jehová, el Mesías, Jehová hecho ser humano judío. Magnífico. Ese es el sentido entonces que tomó la fiesta de tabernáculos desde un principio, con el correr de los siglos y el aporte de profecías y promesas de los profetas de Israel. Avancemos ahora a una segunda sección en nuestra lección 27. Quiero darles o compartirles una breve descripción de cómo era la fiesta de los tabernáculos en los días del Señor Jesucristo, en el templo reconstruido por Herodes. Repaso, entendamos. Primero, la fiesta fue instituida en Levítico 23. Allá se las dio en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Las fiestas comenzaron a ser festejadas, se instalaron en el tabernáculo. Con el correr de los siglos, con el correr del tiempo los judíos entraron a la tierra prometida. Con el correr de los siglos se construyó el primer templo. Salomón lo construyó, fenómeno. Ese templo fue destruido por los babilonios, lo reconstruyó Zorobabel y después lo ensanchó y lo embelleció Herodes. Fiesta de los tabernáculos. En primera instancia era recordatoria. Dios los sacó de Egipto, los hizo morar en chocitas, en tabernáculos. Estuvo en medio de ellos y les dio agua de la peña. Recordatorio. Cuando Dios instaló el templo en Jerusalén, comenzaron a surgir los profetas que le dieron otro toque, otro enfoque, aportaron más a la fiesta de tabernáculos. Sin dejar de ser recordatoria, la fiesta comenzó, por el aporte de los profetas y las promesas de Dios, a ser anunciatoria. Recordaban que Dios los había sacado de Egipto, les había hecho habitar en Sucot y les había dado agua de la peña, pero por el aporte que leíamos recién de Joel, de Isaías, de Sofonías, de Zacarías, comenzó a Dios a mostrarles el futuro que Él tiene preparado para ellos, que se enfoca sobre las realidades de la venida del Mesías, en realidad el retorno del Mesías, anunciado por el shofar, el perdón que les va a dar un nuevo pacto, les va a hacer nuevas criaturas, van a recibir el Espíritu Santo, y en el cumplimiento de tabernáculos, el Mesías va a morar en medio de ellos. Cuando llegue ese tiempo, el Mesías vendrá como rey y sumo sacerdote. Cuando llegue ese tiempo, el rey morará en Sión, Jehová morará en Sión. ¿Se puede dar cuenta? Fluirán ríos de agua viva, es decir, del monte del templo fluirá un manantial de aguas vivas
Eso es real, será literal, que pasará por enfrente de Jerusalén, saneará el mar muerto. Lo leemos en Ezequiel 47. Y Jehová, rey, morará en medio. Entonces, morará en medio de ellos, festejarán y recordarán tabernáculos y toda la obra de Dios, la venida del Mesías, y que entonces morará en medio de ellos. Esa es la gran fiesta, la gran fiesta. Le hago una breve reseña de cómo eran los días del Señor, porque realmente los días del Señor Jesús, estamos hablando ya del primer siglo, los días del Imperio Romano, el templo estaba en pie, era hermosísimo, amplios patios, el templo central era, el templo propiamente dicho, era de mármol blanco, bien alto mármol blanco, mucho oro, magnífico realmente, y todo el sistema de sacerdotes y fiestas en esos tiempos estaba muy bien desarrollado y muy bien establecido. En los días del Señor Jesús. Le hago una breve reseña entonces de la fiesta de tabernáculos en los días del Señor Jesús en el templo reconstruido por Herodes. Les recalco algo, les subrayo algo. Era la gran fiesta internacional de los judíos de todas las naciones. La fiesta. Venían de todas las naciones para esos 7 días. Eran 7 días, 7 noches en que ellos vivían en Sucas, a la luz de las estrellas, bajo esas chocitas hechas de 4 ramas especiales. Podemos leer más aspectos en Éxodo 17, aquí lo ponemos, Éxodo 17, 5 al 6. En aquel entonces les dio a beber de la peña. Deuteronomio 16, 13 al 15. Hay algunos detalles más en cuanto a la fiesta. Y otro aporte, hay varios textos más, pero Salmo 105, versículos 41 al 45. Abrió la peña en aquel entonces. Cuando los hizo vivir en el desierto, fluyeron aguas para los judíos. Ahora bien, en los días del Señor era la gran fiesta. En los días del Señor no solo era para recordar y alegrarse, sino que Dios había agregado en su palabra una nueva esperanza mesiánica. En torno a esta fiesta se anunciaba que vendría el Mesías, apuntaba a la venida del Mesías, nosotros decimos el regreso del Mesías, y a la gran era mesiánica. Él iba a morar con ellos, en medio de ellos. Ya dijimos, Zacarías 14 anuncia esto claramente, allá por el año 520 antes de Cristo. Por lo tanto, los días del Señor Jesucristo, todo estaba bien montado y estaba bien establecida la esperanza mesiánica en torno a la fiesta de los tabernáculos. Era la gran fiesta, la última, la séptima. Era otoño en Israel, avanzando septiembre. Déjenme describirle un poquito todo lo que sucedía, pero imagínense que era fiesta de alegría y gozo, de recordatorio de las grandes obras que hizo Dios, y de esperanza, anunciatorio de que el Mesías vendrá, nos liberará de las naciones, a los judíos, librará de la nación y morará en medio nuestro. Magnífico. Eran días donde cantaba el coro de los levitas, ahí ordenado como si fuera una pequeña tribunita, allí todos ordenados, decenas de levitas cantando. Eran días de música, instrumentos musicales, instrumentos de arpas y de cuerdas, de viento. Eran días de canto, eran días de sacrificios especiales. Le dije que leyera de números 28 y 29, en un momento vamos a hacer una cita importante. Día de holocaustos, día de grandes comidas en familia y de alegría. Por aquellos días del Señor Jesús, los judíos habían instalado en el patio de las mujeres, bien amplio ahí, 4 menoras gigantescas. Menoras o menorá era el candelabro de Moisés, el candelabro con las 7 luces, pero gigantescas, en cada una de las esquinas del patio de las mujeres. Gigantescas, sí, porque se cargaba el aceite por medio de escaleras. Sacerdotes jóvenes ponían escaleras y cargaban el aceite para las menoras gigantescas que había. De noche eso iluminaba y reflejaba el oro del templo, y el mármol blanco brillaba de una manera
especial. Así que menorás gigantescas. Estaba lleno Jerusalén de Sucot, de tabernáculos. Cada familia dormía afuera, fuera de techo y fuera de balcón, afuera, dentro de las chocitas. Por todos lados había, nadie dormía dentro. Muy lindo para los niños y para las familias. Bueno, grandes los patios del templo allí. Quiero decirles, en la esquina noroeste del templo estaba la fortaleza romana, la custodia romana sobre los judíos, la fortaleza La Antonia, noroeste. La presencia romana en la esquina noroeste del templo, en la fortaleza La Antonia, y los judíos deben haber festejado como Dios los liberó de Egipto, y de pronto iban contentos anunciando de que Dios los iba a liberar de ellos también y de todas las naciones, ¿no? ¿Verdad? Bueno, déjenme decirles al respecto que durante la semana se sacrificaban 70 becerros, 70 terneros o toritos. Eso ya estaba marcado en Números 29. Si usted mira con atención, lee con atención allí, los 7 días de la fiesta de tabernáculo se sacrificaban 70 becerros. Si usted lee con atención, el primer día se sacrificaban 13 becerros, el segundo día 12, el tercer día 11, el cuarto día 10 becerros, el quinto día 9 becerros, el sexto día se sacrificaban 8 becerros, el séptimo día se sacrificaban 7 becerros. Si usted suma todo, suma 70. Número muy importante porque los judíos dicen, representaban las 70 naciones paganas de las cuales Dios libró y librará a la nación de Israel. 70 naciones paganas de las cuales Dios les librará. Y de hecho les librará cuando venga el Mesías y reine en medio de ellos. 70 naciones paganas, los judíos hacen referencia a los 70 hombres que se mencionan en Génesis 10. Tome nota de esto. 70 naciones paganas, los judíos hacen referencia a los 70 nombres, 70 hombres que se mencionan en Génesis 10. Los descendientes de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé. Los descendientes de los 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Los 70 descendientes, hijos, nietos y bisnietos. Se nombran 70 hombres allí, que dieron lugar a las naciones de la tierra y pasaron los siglos y fueron dispersándose y desarrollándose por todo el mundo, ¿no? Entonces, volvamos a lo nuestro. Fiesta de tabernáculos. Durante los 7 días, los judíos sacrificaban 70 becerros, simbólicamente recordando las 70 naciones paganas de las cuales Dios los sacó y los sacará cuando venga el Mesías y more en medio de ellos. Cantaban también el Jalel, esos grandes himnos, esos grandes salmos de las aleluyas a Dios, alabanzas a Jah, el Jalel, Salmo 113 hasta el Salmo 118. A propósito del Salmo 118, en el gran y último día de la fiesta era el día del gran Hosana, Salmo 118. Sálvanos ahora, y sálvanos ahora envía al Mesías, el gran libertador y salvador. Los sacerdotes daban 7 vueltas alrededor del gran altar para recordar la victoria sobre la pagana Jericó. Y era el día, es el último gran día de la fiesta, el gran día del gran derramamiento de las aguas. El último día, el día del gran derramamiento de las aguas. ¿Cómo es esto? Claro, recordatorio. Jehová los sacó de Egipto y en el desierto les dio a beber de la peña, de la roca, aguas frescas, ¿sí? Anunciatorio. Cuando venga el Mesías, del monte del templo brotarán aguas vivas, aguas de manantial, y será una bendición para todos ellos allí. Una bendición en el Medio Oriente, el agua de manantial,
Y será fuente de purificación y saneará el mar muerto y brotarán las aguas allí. Lo anunció Joel, Zacarías, Ezequiel. ¿Se da cuenta? Isaías, por supuesto. Ahora, había una gran ceremonia que recordaba que Dios le sacó agua de la peña y anticipaba y anunciaba que vendrá el Mesías. Y aquí, en el monte del templo, en Sion, en Jerusalén, monte del templo, monte Moriah, brotarán aguas cuando el Mesías venga y nos liberte de las naciones y nos liberte de los romanos. Ese era el sentido de la fiesta en aquellos días. Entonces, había una ceremonia del gran derramamiento de aguas para recordar y para anunciar que así brotarán aguas como los profetas han dicho. La ceremonia del gran derramamiento de aguas era toda una procesión que hacía el sumo sacerdote y los sacerdotes bajando hasta el Siloé. Déjeme contarle, hasta el día de hoy el Siloé es un estanque antiguo, bastante precario hoy en día, las ruinas están allí. El manantial de Gijón sigue brotando agua allí en la ciudad de David, la antigua ciudad de David, y por el túnel de Ezequías el agua fresca del manantial va al estanque de Siloé. En aquel día era hermoso el Siloé. Estamos hablando en los días del templo. Entonces, había una gran ceremonia. El sacerdote bajaba, yo no sé, más o menos unas 10, 15 cuadras, desde el monte Moriah, el monte del templo, hasta el Siloé. Siloé es la parte sur del monte del templo. Bajaban hasta el Siloé, juntaban aguas en cántaros y iban cantando y danzando. Los sacerdotes llevaban aguas y las derramaban en el templo allá, al pie del altar. Era todo muy simbólico, muy lindo, rodeado de cánticos. Simbólico, recordando que les había dado agua de la peña, de la roca, y anunciando que allí brotarán aguas cuando venga el Mesías, les liberte de todas las naciones paganas, incluyendo Roma, y llegue a morar en medio de ellos. Recordatorio y anunciatorio. En aquellos días se leía Isaías 12, como yo leí recién, que brotarán aguas, y se recordaba obviamente Joel 3:18, Jehová morará en Sion. Ezequiel 47, aguas sanearán el lugar. Zacarías 14:8, brotará aguas. Y vendrá el Mesías y morará en medio de ellos. Esa era la gran fiesta. Hasta que en un momento, en aquellos días romanos, usted lo va a recordar, en algún momento vinieron los sacerdotes y traían las aguas y las derramaban ahí, y cantaba el coro. En algún momento que se hizo un minutito de silencio, un varón judío se puso en pie, alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Sorprendente. Y dijo: el que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Y no dijo más. Bajó, se puso en un lugar alto, elevó la voz. Lo escucharon miles. Se hizo un silencio. Ese varón era el objeto de nuestros 70 videos, el objeto de estudiar Cristología. Ese varón era el Señor Jesús, el Mesías de Israel. Con brevísimas palabras se presentó en ese momento exacto como el Mesías de Israel. El que les va a dar aguas a ellos, les da la vida, les va a dar la bendición, va a morar en medio de ellos. Pero que también puede transformar las vidas personalmente de cada ser humano que confía en él. Voy a leer de nuevo el texto, se lo voy a explicar de una manera más completa, por lo menos voy a hacer el intento. Evangelio de Juan, capítulo 7. Evangelio de Juan, capítulo 7. Allí tenemos toda una descripción del día de la fiesta de los tabernáculos. El Señor Jesús estaba allí en Jerusalén, por supuesto. Era obligatorio para todo varón asistir las 3 fiestas principales: Pascua, Pentecostés y tabernáculos. Allí estaba el Señor. Y dice el Evangelio de Juan, capítulo 37 al 39. Leemos, aquí lo tiene.
En el último, Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, el día del derramamiento de las aguas, el día de la alegría y del canto y del recordatorio y del anunciatorio, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. Estoy seguro que era un lugar más elevadito ahí. Alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, mire el aspecto personal, el llamado personal a los judíos del entorno. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán aguas vivas. Y no dijo más. Estaba todo dicho, yo se lo voy a explicar un poquito. Versículo 39 dice el evangelista Juan, esto dijo del Espíritu, lo de aguas vivas en el interior, del Espíritu Santo que había de recibir los creyentes que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús todavía no había sido glorificado. Ahora vamos a medir bien sus palabras en ese contexto y momento. ¿Saben? Los judíos, las autoridades del templo, el sumo sacerdote, los sacerdotes de su entorno, los fariseos, los del templo habían prohibido a la gente hablar de él. Mire por favor, Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 12 y 13. Juan 7, 12. Había gran murmullo, esto leemos antes, ¿no? Entre la multitud había murmullo, pues unos decían, es bueno, y otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno, nadie, versículo 13, hablaba abiertamente de él porque tenían miedo de los judíos. Y más adelante dice que estaba prohibido hablar de él. Y si alguno reconocía que él fuese el Mesías, sería expulsado de la sinagoga. De hecho, sucedió, y leemos eso en Juan 9, Juan 10, etc. Entonces, los líderes del pueblo, del templo allí, metían presión a la gente, le metían miedo para no hablar de él. Pero dice Juan 7:14, a la mitad de la fiesta subió al templo y enseñaba. A la mitad de la fiesta, el día tercero, el día cuarto, el último y gran día de la fiesta se puso en pie para decir, si alguno tiene sed, en el momento del derramamiento de las aguas, que anunciaba que Dios le sacó agua de la roca, recordaba y anunciaba que el Mesías les va a dar aguas vivas en ese lugar y les va a dar todo, porque va a morar en medio de ellos, les va a liberar de las 70 naciones y morar en medio de ellos. En el momento clave se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, no era en ese momento un ofrecimiento a la nación de Israel. Los profetas habían hecho promesas a la nación de Israel y Dios las va a cumplir, pero ahí, como estaba prohibido hablar de él, como le rechazaban y como le presionaban y le habían prohibido al pueblo, no era momento para las bendiciones al pueblo, pero sí en el aspecto personal. Si alguna persona tiene sed, y obviamente está hablando de sed espiritual, y dice, venga a mí, qué magnífico. Ir personalmente por la fe a su persona, no a una religión, no a un templo, ir a él por la fe. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él es la roca, él es dador de aguas vivas. Él cuando regrese dará aguas vivas espirituales. Hoy, cuando regrese a Jerusalén, será dador de aguas vivas espirituales y aguas frescas de manantial, también como los profetas anunciaron. Magnífico, venga a mí y beba. Y después dice, el que en mí cree, y eso es personal, el que en mí cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora hay que interpretar esto, El que en mí cree, y la idea es esta, como dice la Escritura que aquí brotarán aguas vivas, el que en mí cree, como dice la Escritura, de su interior brotarán aguas vivas. Y Juan dice, esto dijo del Espíritu Santo. Claro, el que creyese, nosotros que hemos creído en Él, vinimos a Él, confiamos en Él, nos dio su Espíritu Santo, nos hizo nuevas criaturas y ahora somos
templo del Espíritu Santo nos enseña el Nuevo Testamento. Somos nuevo pueblo, somos la iglesia, somos templo. Cada creyente en él es templo del Espíritu Santo y de nuestro interior brotan aguas vivas para ser de bendición al prójimo que nos rodea. Extraordinario este cumplimiento personal, transitorio en nosotros y en todo aquel que cree. Este cumplimiento personal, transitorio hoy en día, no sustituye el cumplimiento final que los profetas judíos anunciaron. Bueno, lo voy a leer más prolijo y voy a cerrar la lección por hoy. El Señor se manifestó allí diciendo, venga a mí. Y estaba diciendo, yo soy la roca de la antigüedad que les di de beber. Estaba diciendo, yo soy el Mesías que puede satisfacer toda necesidad espiritual. Yo soy el Mesías, dador de aguas vivas. Yo soy el Mesías que a su tiempo, cuando regrese a ese lugar, les va a dar todas las bendiciones prometidas. Estaba el Señor Jesús. Cristología, estamos estudiando de Él. Estaba el Señor Jesús presentándose como el Mesías de Israel, el que tenía y tiene capacidad para darles agua viva. No era el momento de cumplir totalmente las profecías como los profetas anunciaron. Dentro de unos años lo hará. No era el momento. Entonces hizo un llamado personal a todo aquel que en él cree para recibir esas aguas vivas y una nueva vida interior. A propósito, querido hermano, hoy el Espíritu Santo está en nosotros. Nos da una nueva vida interior. Y desde nuestro interior, dice la Escritura en el griego acá, desde el vientre, desde nuestro vientre brotarán aguas vivas que serán de bendición al prójimo que nos rodea. Hermanito, deje de reclamarle a la gente para que la gente cambie y sea mejor. Al contrario, el Señor comienza una transformación dentro de nuestro y desde nuestro interior brotan ríos de agua viva para bendición al prójimo que nos rodea, para que el mundo sea mejor. ¿Se da cuenta? Hizo un llamado personal a todo aquel que en él cree para que desde su vientre, desde su interior, el Espíritu Santo hará una gran obra y será de bendición, ríos de agua viva para el prójimo que nos rodea. Esto es transitorio. El templo judío iba a ser destruido en poco tiempo y por 20 siglos no iba a haber ni hay templo judío. Durante estos 20 siglos, el Señor está haciendo otro templo, el templo que es su iglesia, morada del Espíritu Santo. El templo que es cada creyente, morada del Espíritu Santo. Y desde el interior de ese creyente brotan ríos de agua viva, de espiritualidad transparente. Así debe ser, que sea de bendición al prójimo y al mundo que nos rodea. Esto es una aplicación hoy para la iglesia y en forma personal. No solo aplicación, es una realidad. Cuando Él vuelva a Jerusalén, cumplirá lo que los profetas anunciaron de manera literal. Hará una obra en el interior de los judíos, los hará nuevas personas, heredarán su reino, la era mesiánica, y literalmente allí van a brotar manantiales de aguas. Será para limpieza, frescura, saneará el mar muerto, saneará las naciones, morará en medio de los judíos. ¡Qué magnífico! Por entonces el Señor hizo un llamado personal para que el que en él cree, desde su vientre, broten ríos de agua viva por la obra interna del Espíritu Santo. Transitoriamente, por 20 siglos, el Señor está formando otro templo, la iglesia. Y desde nuestro interior brotan ríos de aguas vivas en beneficio del prójimo que nos rodea. Desde nuestro interior, por obra del Espíritu Santo en nosotros. Insisto, eso no reemplaza ni invalida las promesas y profecías antiguas. Las promesas de los profetas. No lo reemplaza ni lo invalida. Cuando el Mesías regrese a Jerusalén,
brotarán aguas vivas del monte del templo, el monte Moriah. Brotarán aguas vivas. El Señor morará allí con ellos. El Señor levantará su nuevo templo, el cuarto templo, el templo que describe Ezequiel, desde capítulo 40 hasta el 48, y que es mencionado en otros textos también. Entonces, cuando regrese a Jerusalén, brotarán aguas del monte del templo, reinará, levantará nuevo santuario, morará en medio de ellos, festejarán, le adorarán y festejarán una vez más Sukkot, tabernáculos. Como dice Zacarías 14, los sobrevivientes de la tribulación, los que entren al reino mesiánico, los que entren a esa era mesiánica magnífica, festejarán año en año Sukkot. Serán personas transformadas por el poder y el vínculo de un nuevo pacto en la sangre del Mesías, nuevas personas, nuevamente nuevo corazón, con Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Nueva calidad de personas para una nueva era, la era mesiánica. Una obra Dios hará en su interior y también allí, templo reedificado, brotarán ríos de agua viva y saneará todo alrededor, y el Señor morará en medio de los judíos y de las naciones. Como dice, todavía anuncia Sofonías 3, Jehová será rey en medio de ellos. Jehová se regocijará sobre ti con cánticos, callará de amor, será algo extraordinario. Nosotros terminamos la lección enfocándonos bien sobre la persona de Cristo el Mesías, el Señor Jesús. Él es la roca, Él les dará aguas y nos da aguas vivas. Él cumplirá, librará a los judíos de todas las naciones paganas. Vendrá, morará en medio de ellos, reinará en medio de ellos, lo adorarán, lo disfrutarán. Él es el gran Mesías de Israel, Jehová de los ejércitos en ser humano judío, nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué magnífica la profecía hebrea! 3 lecciones tomamos. Y yo elegí material, lo disminuí para enfocarlo en Cristo. Otro día ampliaremos estudiando las fiestas levíticas. Pero su persona, qué magnífico. 3 lecciones estudiamos las fiestas levíticas que anunciaban desde Moisés la persona y la figura del Mesías de Israel. Jehová en ser humano judío. Él viene pronto por nosotros, dentro de unos años regresará a Jerusalén. Magnífico. Yo espero que cada vez lo conozca mejor, le sirva con limpia conciencia, le espere, le adore. Un día muy pronto estaremos con Él. Gracias por su atención. Continuamos, si Dios quiere, en la próxima lección. Gracias.